Buenos días, alumnos de la carrera de quinto año de Medicina de la Universidad de Valparaíso, sede San Felipe. Esta es la segunda clase que me corresponde hacerlo. Hace 2 semanas atrás estuvimos viendo los trastornos por ansiedad, un grupo de enfermedades muy frecuentes en la especialidad psiquiátrica, y ahora veremos otra patología que también es altamente prevalente y frecuente en esta especialidad y que afecta a un número considerable de personas. Voy a compartir pantalla con ustedes. En esta clase vamos a hablar del trastorno depresivo mayor. Hay varios trastornos depresivos, pero lo que vamos a abocarnos ahora es al trastorno depresivo mayor. Ustedes ya estuvieron viendo los trastornos bipolares, así que por lo menos conocen bien la definición de esa patología, que hay que también hacer el diagnóstico diferencial con esta enfermedad. Vamos a ver generalidades del trastorno depresivo mayor. Vamos a revisar algunos antecedentes históricos, la hipótesis explicativa de esta enfermedad, la definición, por cierto, que es muy importante, y el compromiso que establecí el otro día con ustedes de enfocarme bastante en la parte del tratamiento, puesto que muchos de los medicamentos que se usan como antidepresivos en los trastornos depresivos mayores son los mismos y a las mismas dosis que se usan en todos los trastornos por ansiedad. Dentro de las generalidades, tienen ustedes que saber que 1 de cada 5 personas que nacen tendrá un cuadro depresivo. Con esto ya nos estamos dando cuenta de lo prevalente que es esta patología. Y que de ellos, de las personas que hacen un cuadro depresivo, el 70% de ellas tendrá más de un episodio depresivo. Vale decir, un 30% presentará probablemente un solo episodio depresivo a lo largo de su vida, pero el 70% presentará más de un episodio depresivo, y esto alude inmediatamente al concepto de recurrencia o de cronicidad que puede tener esta patología. Que un 25% de los pacientes diagnosticados con trastornos depresivos y o ansiosos en la atención primaria en salud tienen una enfermedad bipolar. Por lo tanto, siempre que haya un trastorno depresivo, tenemos que pensar que podríamos estar frente a un paciente que tiene una enfermedad bipolar y no solamente un trastorno depresivo mayor que nosotros llamamos monopolar. Que un 70% de los pacientes con depresión no consultan de manera oportuna. ¿Y por qué no consultan de manera oportuna? Puesto que ellos atribuyen que los síntomas que tienen o se deben a cansancio por la cantidad de actividades que puedan estar desarrollando o porque se sienten muy estresados. Por lo tanto, casi siempre el diagnóstico es de manera tardía. Que de todos los pacientes que tienen trastornos depresivos mayores y han estado expuestos a tratamiento, igual un porcentaje de ellos quedará con sintomatología residual después de cada episodio. Y que un 75% de las personas con depresión consultan en atención primaria en salud con algún malestar físico, puesto que las personas no van al médico general a contar, mire, vengo a consultarle porque tengo baja el estado del ánimo, porque me siento triste, estoy desesperanzada. No, ellos van al médico y relatan, sienten que al médico hay que contarle las cosas físicas que tienen. Entonces, cuentan lo que físicamente tienen, ¿sí? Dolores, ¿sí? Decaimiento, enflaquecimiento o subida de peso. Y esto es muy importante, que las personas que tienen un trastorno depresivo mayor tienen un riesgo 30 veces mayor que el resto de la población
de atentar contra su vida, por lo que la vinculación entre trastorno depresivo mayor y suicidio es muy importante. De hecho, la primera causa de suicidio es el trastorno depresivo mayor. Que la depresión puede empeorar cualquier otra condición patológica. ¿Vale? Si una persona que está cursando un cáncer y que además tiene una depresión, indudablemente que la evolución de ese cáncer no va a andar bien. Si la persona tiene una enfermedad inmunológica, tiene un lupus y paralelamente hace una depresión, también va a empeorar el lupus. Que cada episodio depresivo que las personas tengan incrementan el riesgo de un nuevo episodio depresivo. La persona tiene un episodio depresivo, ¿sí? Tiene un alto porcentaje de presentar un segundo, un tercer o un cuarto episodio depresivo. La depresión se presenta con mayor frecuencia en la población femenina y que la depresión tiene una alta comorbilidad con los trastornos por ansiedad. Por lo tanto, no es infrecuente que los trastornos por ansiedad cursen con depresión o las depresiones cursen con otros diagnósticos de ansiedad. Y también la depresión se da en alta comorbilidad con abuso de sustancias, alcohol. La asociación de alcohol y trastorno depresivo mayor es también muy relevante. Y trastornos del sueño. Un elemento que está presente de manera importante en los trastornos depresivos son la comorbilidad con los trastornos del sueño. Algunos antecedentes históricos. El trastorno depresivo mayor o depresión es una patología ya descrita en el Antiguo Testamento y existió en ese tiempo el rey Saúl, que efectivamente fue un paciente que tuvo un cuadro severo depresivo. Y ya en el año 400 a.C., el padre de la medicina, Hipócrates, usó los términos de manía y melancolía, y él atribuyó las enfermedades mentales a causas naturales y no divinas, porque durante mucho tiempo se pensó que las enfermedades mentales eran de origen divino, enviadas por los dioses. Y él tuvo la genialidad de ubicar esta sintomatología en el cerebro. En el oscurantismo de la Edad Media, que fue una época de nuestra historia pasada, muy oscura, por cierto, todos los enfermos mentales se consideraban que tenían una posesión demoníaca, y de ahí la cantidad de barbaridades y atrocidades que se hizo con estos enfermos en esa edad. En pleno tiempo de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, cercano al año 1793, Philippe Pinel, cuyo hospital psiquiátrico de este servicio de salud con mucho honor lleva su nombre, creó el concepto de enfermedad mental y estableció la psiquiatría como una rama de la medicina, ¿ya? Y desde ahí que la psiquiatría es considerada la quinta especialidad básica. En el año 1854, Jules Falret describió una afección que se denominó folie circular, ¿sí? O sea, la locura circular. Y esto más bien hacía alusión a las enfermedades bipolares. Otro autor importante de culto de quienes somos psiquiatras es Emil Kraepelin. En el año 1899, él describió la psicosis maníaco-depresiva, lo que hoy entendemos por enfermedad bipolar. Durante muchos años, nosotros nominábamos a la enfermedad bipolar como una psicosis maníaco-depresiva. Bueno, y él la separó, hizo una distinción entre lo que era la psicosis maníaco-depresiva de lo que era la demencia precoz. Demencia precoz se le denominaba en ese momento a la esquizofrenia. Y él también describió lo que es la melancolía involutiva, es decir, la depresión melancólica
que se produce en la tercera edad. A principios del siglo XX, Freud, un gran referente también de todos nosotros los psiquiatras, y su teoría, con él partió todas las teorías psicoanalíticas y el psicoanálisis, consideró que la depresión estaba originada en la reactualización de una pérdida traumática objetal temprana. Vale decir que la persona en su primera infancia tenía alguna pérdida significativa, una pérdida traumática, por ejemplo, la muerte de la madre, ¿sí? Alguna situación de abandono. Eso es lo que se denomina una pérdida traumática de un objeto. Objeto significa una persona temprana, y eso después, en la medida que la persona avanzaba en las distintas etapas de la vida, se iba inevitablemente a reactualizar cuando aparecía alguna situación de estrés, y teniendo el antecedente de la pérdida temprana, se vincula con una pérdida que a lo mejor no es significativa o un evento estresante en el momento actual. En el año 1960, Schildkrout planteó la hipótesis aminérgica. Era una hipótesis que se manejó durante muchos años y se pensó que efectivamente los cuadros depresivos estaban originados en una disminución de las monoaminas en los espacios intersinápticos. Es decir, que había un déficit de serotonina, noradrenalina o dopamina, o una mezcla de todas ellas, ¿ya? Eso era una forma bien simplista de ver el origen de las enfermedades mentales. Pero en la actualidad nosotros tenemos más bien el modelo que denominamos diátesis-estrés, que es el que le voy a pasar a explicar a continuación. La palabra diátesis se tiene que traducir como sinónimo de vulnerabilidad, por lo tanto sería el modelo de vulnerabilidad-estrés. Esta hipótesis, diátesis, estrés o vulnerabilidad-estrés, integra factores genéticos, vale decir que a la base de todos los trastornos depresivos tenemos antecedentes genéticos, tenemos una predisposición genética, tenemos una vulnerabilidad genética con la cual nacemos, que existen también factores del ambiente situacionales que contribuyen, que también hay aspectos propios de nuestra constitución, y la existencia de eventos adversos tempranos y actuales. Y en esto se parece con lo que pensaba Freud. Pero acá entonces nosotros tenemos que, para que hagamos un cuadro depresivo, tenemos que tener cierta vulnerabilidad genética, ¿sí? Haber nacido con la predisposición, porque si no tenemos esta vulnerabilidad genética, no tenemos predisposición, aunque se den todas estas otras condicionantes, no vamos a realizar cuadros depresivos. Podemos tener otras condiciones de salud, pero no cuadros depresivos. Y si a esta vulnerabilidad genética hay factores ambientales, como por ejemplo estresores en ese momento, la pérdida del trabajo, el término de una relación de pareja, conflictos laborales, conflictos relacionales, sumado a nuestra propia constitución, y además tenemos el antecedente que en nuestra temprana infancia tuvimos eventos adversos, vale decir, sufrimos pérdidas tempranas, separaciones tempranas y situaciones de abuso o de vulneración de nuestros derechos, y si además tenemos más adelante en la adolescencia o en la adultez joven o quizás más adulto en la vida alguna situación de estrés, se va a configurar la depresión. Ahora, ¿qué pasa con las experiencias adversas que tenemos en las etapas tempranas de la vida? Cuando hay una experiencia traumática o adversa en las etapas tempranas de la vida, lo que pasa en nuestro sistema es que se genera una hiperactividad persistente del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿sí? Con una elevación del cortisol, ¿sí? Y hay en ese momento un aumento de la actividad en la amígdala, hay una disminución de la actividad de neurotransmisión en el hipocampo, ya hay una disminución en la
de la actividad serotoninérgica. Entonces, el evento temprano adverso va a generar esta hiperactividad persistente de este eje. Nosotros presentamos después en la adolescencia o en la adultez una situación de estrés, se hiperactiva el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, se eleva el cortisol y el cortisol permanentemente elevado actúa sobre amígdala, sobre hipocampo, sobre la transmisión serotoninérgica y aparece el trastorno depresivo mayor. Por lo tanto, aquí hay una integradora hipótesis explicativa de cómo se generan los trastornos depresivos mayores. Y también está la formación de esquemas cognitivos disfuncionales y aparecen las distorsiones cognitivas y hay personas que tienen mayores vulnerabilidades cognitivas. Dicho de manera muy sencilla, la formación de esquemas cognitivos disfuncionales se refiere más bien a cómo nosotros procesamos determinados conocimientos y tenemos determinada certeza o cosas que repetimos de manera bien frecuente en la vida. Por ejemplo, el pensar o verbalizar, mi mujer nunca me saca, o mejor dicho, el hombre, ¿sí? Mi marido nunca me saca, ni siquiera me saca para los terremotos. Entonces, nunca, pero en verdad si uno lo lleva, ¿es nunca verdaderamente? Probablemente muchas veces la ha sacado. Entonces, ahí está la distorsión cognitiva, porque lo correcto sería decir, pocas veces me saca, o no muchas veces me saca, pero no que nunca me saca. Una distorsión cognitiva también son las generalizaciones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una situación, tenemos una mala experiencia con un varón en una relación de pareja que nos engañó y después nosotros decimos, todos los hombres son iguales. Esa es una generalización y eso es una distorsión cognitiva. Y esa distorsión cognitiva no es correcta, porque no se puede generalizar una conducta. En realidad, lo lógico es decir, ese hombre me engañó, lo cual no significa que otros hombres la vayan a engañar necesariamente. Ustedes ya vieron con el doctor Retamal la clasificación de los trastornos del ánimo. Por lo tanto, cuando hablamos de trastornos depresivos, estamos hablando de un grupo de trastornos del ánimo. Ustedes ya vieron con bastante detenimiento los trastornos bipolares y ya saben lo que es un trastorno bipolar 1, ¿cierto? Que es una manía con un episodio depresivo mayor, un trastorno bipolar 2, que es una hipomanía con un trastorno depresivo mayor, los trastornos ciclotímicos, que son personas que tienen algunos cuadros de hipomanía, pero que no tiene todos los elementos que corresponden a la manía o la hipomanía, o es de menor frecuencia o intensidad, y que tienen síntomas depresivos, pero no todos los síntomas depresivos. Entonces eso no llegan a constituir, acorde al DSM-5, ninguna de estas dos patologías. El trastorno bipolar, que también se ve inducido por alguna sustancia o algún medicamento, y el trastorno bipolar vinculado a otra enfermedad médica. Y dentro de los trastornos depresivos, ¿qué tenemos? Nosotros acá, el objetivo de esta clase es plantear el trastorno depresivo mayor. De eso es lo que estamos hablando. Pero existen otros trastornos depresivos. Existe, por ejemplo, acorde al DSM-5, el trastorno de regulación destructiva del estado del ánimo. Este es un diagnóstico que se hace en los niños, después de los 6 años y nunca después de los 18 años. Se hace entre los 6 y los 18 años, y donde las personas tienen, sobre todo infantes y adolescentes, episodios de mucho descontrol de impulso, de mucha enojo, de mucha rabia. Esa rabia es dirigida hacia personas o hacia cosas, y también pueden verbalizar muchas cosas bastante violentas. Para decir, la depresión se expresa fundamentalmente con esta desregulación del ánimo, en el sentido de el mal manejo de la ira y de la irritabilidad,
y tienen cada cierto tiempo estos episodios de descontrol emocional, ¿sí? Con verbalizaciones y hacia las cosas, y entre los episodios de rabia o entre los episodios que son de verdadera cólera, la persona está permanentemente irritada o alterada. El trastorno depresivo persistente es lo que en el DSM-4 estaba puesto como una distimia, que es un cuadro depresivo que se presenta más allá de los 2 años y cuya sintomatología es de características leves o moderadas y no cumplen todos los criterios para ser considerado un episodio depresivo mayor. El trastorno disfórico premenstrual, que está acá, es una condición muy, muy prevalente. Este trastorno disfórico, ¿sí?, que es verdaderamente una baja del estado del ánimo, que nosotros vemos en el periodo premenstrual, vale decir, en la fase lútea tardía, 1 o 2 semanas antes que aparezca la primera menstruación. Y eso se repite invariablemente en ese periodo, durante toda la vida reproductiva de la mujer. Por lo tanto, genera bastante disfuncionalidad y tiene muy buen tratamiento con los antidepresivos. Hay que diferenciar lo que es el síndrome premenstrual, que alude más bien a sintomatología física que las mujeres tenemos en este periodo, en la fase lútea tardía, que son la sensación de edema, el aumento de las mamas, también cierto nivel de irritabilidad, con este cuadro depresivo que aparece en el periodo que yo le estoy hablando. También está, por cierto, los trastornos depresivos inducidos por sustancias, por drogas o por medicamentos, que se los voy a presentar más adelante, y también los trastornos depresivos debido a otras afecciones médicas, que también se las voy a presentar. Y los otros trastornos depresivos que no tienen ninguna de estos especificadores. ¿Qué es lo que es un episodio depresivo mayor? ¿Ya? O para que nosotros hagamos el diagnóstico de trastorno depresivo mayor acorde al DSM-5. Esto yo me comprometí que ustedes iban a salir de esta clase sabiendo diagnosticar un episodio depresivo mayor. Primero, tiene que haber presencia de 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo de a lo menos 2 semanas. Esto es relevante, el tema del tiempo. No es cualquier sintomatología depresiva que se presente un día o que se presente 2 días y se desapareció. No, tiene que estar a lo menos durante unas 2 semanas o más, ¿ya? Uno de los síntomas debe ser necesariamente la baja del estado del ánimo o la pérdida de interés o de la capacidad para el placer. La pérdida de la capacidad para tener placer es lo que nosotros llamamos anedonia, ¿ya? Por lo tanto, la persona tiene que tener siempre o la baja del estado de ánimo depresivo o tener anedonia, que es la incapacidad para disfrutar de las cosas que a ella antes le gustaban, ¿ya? Entonces, en estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todo el día, no es que parte del día, una horita del día esté depresiva, pues mi ánimo va a estar depresivo gran parte del día, casi todos los días, a lo menos durante 2 semanas. Va a haber una disminución importante del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, todos los días. ¿Esto qué significa? Todos tenemos determinadas cosas que hacemos y que esas cosas nos dan placer, que nos encanta hacerlas. Pero en este momento nosotros, cuando estamos depresivos, perdemos esa capacidad. Por ejemplo, si antes nos gustaba ir al mall, ya no queremos ir al mall. Si antes nos gustaba jugar fútbol, ya no nos gusta jugar fútbol. Si antes nos gustaba salir con las amigas, ir a fiesta, baile, ya no queremos salir con las amigas ni ir a ninguna actividad. Eso es el concepto de anedonia, de la pérdida de las cosas que a mí me generaban placer, que indudablemente difieren de persona a persona. Por lo tanto, uno le pregunta, ¿qué es lo que a usted le generaba placer? ¿Sí? ¿Y cómo está
ahora esas cosas que a usted le generaban placer. Entonces, el estado del ánimo depresivo, la anedonia, puede estar uno de los dos o los dos juntos, y tiene entonces, si están los dos, tiene que tener 3 síntomas más. Puede ser pérdida o aumento importante de peso, o pérdida o aumento del apetito. Pueden estar las dos cosas. No necesariamente los pacientes depresivos pueden perder peso, también puede haber un aumento del peso. Y también puede haber que pierdan el apetito, pero también puede estar el apetito aumentado. Si bien es cierto, lo que más prevalentemente uno ve que hay una pérdida de peso y una disminución del apetito, pero no siempre es así. También puede haber insomnio, pero también puede estar que la persona esté muy somnolienta durante todo el día. Y la persona puede estar también, haber una lentitud psicomotora, que es lo que uno ve y también los demás aprecian en esa persona, pero también la depresión puede ser una depresión agitada, no solamente que está la lentitud psicomotora. También puede haber una fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Eso es muy importante. La persona se siente desvitalizada, con pérdida de energía. Y hay las personas se sienten muy inútiles, que ya no, si eran médicos, como que ya no sirven para ser médicos, si eran profesores, como ya no tienen las competencias para ser profesores, ¿sí? O también tienen, o si eran buenos papás, ya sienten que son inútiles como padres, que no sirven para nada, que no son buenos para nada, o se sienten culpables de manera excesiva o de una manera que no corresponde. Se sienten culpables de ser los causantes de las peleas con la pareja, cuando en realidad no tienen nada que ver, se sienten culpables porque a lo mejor la situación económica de la familia no es todo lo bueno que ellos quisieran. Incluso estas ideas de culpa pueden llegar a ser delirantes. De hecho, hay ideas delirantes de culpa, hay ideas delirantes de ruina en las depresiones que cursan con síntomas psicóticos. Hay un deterioro de las funciones cognitivas, por lo tanto, hay una disminución para la capacidad para pensar o concentrarse. A los pacientes les cuesta pensar, les cuesta concentrarse, les cuesta estar atentos. Y al no tener capacidad de atención, al no tener capacidad de concentración, indudablemente se afecta mucho la memoria. Y también se mantienen muy indecisos, ¿sí? Como haré esto, no lo haré, pelearé, no pelearé, terminaré o no lo haré. Y eso lo lleva a no tomar decisiones y a ser poco resolutivo para su vida. Y ya en los cuadros depresivos de características más graves van a aparecer pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente, sin un plan o una tentativa de suicidio o con un plan específico para suicidarse. Es cuando ya aparecen pensamientos recurrentes, como ya tienen toda pérdida de energía, pérdida de vitalidad, incapacidad de disfrutar, baja el estado del ánimo, tengo alterada la memoria, me siento inútil, me siento culpable, y ahí empieza a aparecer que mejor yo no debiera existir, estoy de más, mis hijos estarían mucho mejor sin mí, mi marido estaría mucho mejor sin mí, y empieza el germen de la ideación suicida, que parte de manera como una idea y que después ya las personas empiezan a pensar en cómo efectivamente lo harían, porque habitualmente los intentos suicidas o los suicidios cometidos por personas depresivas habitualmente son suicidios bien planificados. No son suicidios así como impulsivos, como que serían los que tenemos los pacientes limítrofes de la personalidad. Acá casi siempre cuando uno le pregunta, ellos lo han pensado seriamente, y cuando uno le pregunta cómo lo harían, ellos han elaborado un plan para realizarlo. Los síntomas, y esto es válido para todas las enfermedades, tienen que ser severas, tienen que ser intensas, y tienen que provocar un malestar significativo o que se deteriore la vida social, la vida laboral o cualquier otra área importante del funcionamiento de esa persona. Si los síntomas no alteran su vida social, su vida laboral, su vida relacional o su vida académica, entonces nosotros no lo podemos catalogar como depresión.
y que el episodio no se puede atribuir, lo que nosotros estamos ahí observando en ese paciente, a los efectos fisiológicos de una sustancia que esté tomando, ¿sí? Propanolol, por ejemplo, alguna droga, cocaína, pasta base, o a otra afección médica, ¿sí? El hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing, todas las enfermedades inmunológicas. Y también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que este episodio depresivo no se explique mejor porque la persona tenga un trastorno esquizoafectivo, que es una persona que tiene síntomas de la línea de la esquizofrenia, pero además tiene síntomas afectivos, o sea, tiene un trastorno del ánimo que puede ser síntomas depresivos o síntomas maníacos o hipomaníacos, que no se explica porque esté el paciente con una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme o un trastorno delirante, u cualquier otro trastorno del espectro de la esquizofrenia o cualquier otro trastorno psicótico. Y esto sí que tienen que tenerlo en alta consideración, que esta persona que ustedes están viendo con estas características, con este episodio depresivo mayor, nunca en su vida ha tenido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco. Porque si la persona que está cursando con una fase depresiva, ustedes en el interrogatorio ven que ha tenido un episodio hipomaníaco, vale decir, de elevación de su estado del ánimo, o un episodio maníaco, que es una gran elevación del estado del ánimo, con ideas delirantes y alucinaciones, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen que hacer? Tienen que hacer el diagnóstico de una enfermedad bipolar. Nosotros manejamos dos clasificaciones, la clasificación del DSM-5, pero también la clasificación internacional de enfermedades, que estamos en este momento en su versión número 10, se está elaborando la versión número 11, así que luego va a cambiar. Entonces, aquí hay un test que refleja fielmente lo que yo les acabo de contar respecto al DSM-5, es muy parecido. Y ustedes pueden ir en este momento de esta clase haciéndose ustedes su propio test de depresión, ¿ya? ¿Se ha sentido triste o deprimido la mayor parte del tiempo, casi todos los días? Ya, pongamos sí. ¿Ha estado desinteresado o incapaz de disfrutar la mayor parte del tiempo, casi todos los días? O sea, usted tiene anedonia, vamos a poner sí. O sea, ya tendría usted dos especificadores. Por lo tanto, tienen los dos más importantes. Tendrían que tener a lo menos 3 de los que siguen a continuación y ustedes ya tendrían hecho el diagnóstico de trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo mayor. ¿Ha tenido problemas para dormir, en el sentido que tenga insomnio o que duerma demasiado? Casi todas las noches, vale decir, no una sola noche, casi todas las noches durante las últimas 2 semanas. ¿Se ha sentido cansado o con menos energía la mayor parte del tiempo? ¿Ha tenido, pongamos, sí. ¿Tiene problemas? ¿Tiene insomnio? ¿Se ha sentido cansado? Sí. Estoy muy cansado, muy agotado, tengo poca energía, poca vitalidad. ¿Ha tenido problemas de concentración? Sí. Estoy con muchos problemas de memoria, me cuesta concentrarme, me cuesta atender. Ya, aquí ya ustedes tienen hecho el diagnóstico. ¿Sí? Pero pueden tener otros síntomas, pueden tenerlos todos incluso, ¿sí? Pero pueden tener sí o sí uno de los dos o los dos, más cualquiera de estos síntomas que siguen a continuación. Disculpe que me pasé a la ya. Pues, ha estado inquieto o que no puede permanecer sentado casi todos los días, porque también la persona puede estar muy inhibida, pero también puede estar inquieta, puede estar las dos cosas. ¿Ha sentido que usted no es tan hábil o capaz como otra gente? Sí, ya como que no tengo las mismas habilidades, no tengo las mismas capacidades, me comparo con las otras personas y me siento torpe. ¿Sí? ¿Se ha sentido despreciable o culpable casi todos los días? Sí, en realidad me siento culpable de esto, siento que no sirvo para ser mamá, siento que no sirvo para ser psiquiatra, cada día atiendo peor a los pacientes, ellos se van insatisfechos con mi trabajo y empiezo a rumiar todos mis pensamientos. ¿Ya? ¿Han notado un cambio importante en el apetito? En el sentido que he tenido más apetito o menos apetito. ¿Han notado un cambio de peso?
de más de 4 kilos, o sea, usted ha subido más de 4 kilos o ha bajado más de 4 kilos, porque un kilo, 2 kilos son insignificantes, tiene que haber más de 4 kilos o menos de 4 kilos. ¿Ha pensado realmente que no vale la pena vivir? ¿Sí? Es además una buena forma de hacer la pregunta, ¿no? ¿Ha tenido malos pensamientos? ¿Ha pensado que no vale la pena vivir? ¿O ha pensado quitarse la vida? Esto es importante porque uno tiene que hacer las preguntas de manera directa. No hay que tener temor de preguntar sobre la ideación suicida. Si entonces partir con esto, ¿ha pensado que no vale la pena vivir? La persona puede decirle, sí, he pensado que en realidad mi vida no tiene sentido, mejor sería que estuviera muerta, todo estaría mejor sin mí. Y a continuación, ¿pero usted realmente haría algo para no estar en la vida o ha pensado en quitarse la vida? Sí, sí he pensado en quitarme la vida. Y si usted ha pensado en quitarse la vida, ¿de qué manera la haría? Y ustedes ahí van a ver que probablemente, bueno, he pensado tomar medicamentos, he pensado tirarme de altura, he pensado en dispararme. Entonces, bueno, ahí ya ustedes están frente a una depresión grave y ahí eso ya tienen que saber que es indicación de hospitalización. ¿Ya? Entonces, con esto ustedes tienen bastantes elementos como para llegar a precisar el diagnóstico. Entonces puede ser que una persona se sienta triste o deprimido y tenga 4 de estos síntomas. O puede sentirse con anedonia y puede tener cualquiera 4 de estos síntomas. ¿Sí? O puede tener estos 2 primeros más 3 de cualquiera de estos síntomas. ¿Dónde tienen ustedes que ir a sospechar una depresión mayor? Una persona que le consulta en el policlínico que tiene un dolor crónico. Una persona que tiene dolor crónico, además sin una causa que lo explique, siempre los dolores crónicos, por una forma o por otra, puede ser que esté la persona teniendo una depresión. El dolor crónico es lo que nosotros llamamos depresiones enmascaradas, en que no aparece el estado del ánimo bajo, ni la anedonia, ni todos los otros síntomas, pero la persona está llena de dolores y a veces puede ser solo un dolor, una sola algia puede ser un equivalente depresivo. Y también porque las personas que además tienen dolores crónicos tienen una calidad de vida tan mala que ese es un estresor muy importante, que si esa persona además ha tenido la predisposición genética para tener depresiones, además ha tenido eventos traumáticos o adversos tempranos, tiene determinada constitución que la hace predisponente y está viviendo un estresor actual, ahí está todo dado para que hagan cuadros depresivos. Las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas diabéticas, las personas hipertensas, las personas que tienen enfermedades inmunológicas, los síntomas somáticos inexplicables, como yo le decía, una algia, un dolor en cualquier parte que no tiene ninguna explicación, que ustedes le han hecho radiografía, ecotomografía de partes blandas, resonancia y no aparece nada, entonces con altas probabilidades estamos frente a un equivalente depresivo. Las personas que consultan de manera muy frecuente por muchos y variados síntomas y que cuesta mucho llegar a una unidad diagnóstica, piensen ustedes que a la base de los policonsultantes podría haber un paciente depresivo. Una persona que tiene estresores psicosociales recientes, que perdió a su pareja, que se murió su mamá, que tiene problemas importantes en su trabajo, que tuvo una ruina en ese momento económica. Tienen que pensar, cuando hay muchos estresores, que esa persona podría hacer un cuadro depresivo, porque los estresores, al final, ¿qué es lo que es el estrés? El estrés es la elevación persistente del cortisol, y el cortisol se ha elevado porque tenemos una hiperactividad del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Ya? Las mujeres en el posparto, la etapa de mayor vulnerabilidad de la mujer es en el puerperio. Lejos, esa es la etapa mucho más vulnerable para que nosotros tengamos un problema de nuestra salud mental. Y por eso que es tan importante la disforia premenstrual y también es muy importante, perdón, la disforia posparto y la depresión posparto o depresión puerperal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar? Lo más
fácil, uno se aprende obviamente de memoria todos estos síntomas, no lo tienen en la mente, y uno va haciendo mentalmente un checklist. La entrevista clínica. Lejos nosotros con una buena entrevista clínica podemos llegar a precisar exactamente si la persona tiene un episodio depresivo mayor. Y podemos llegar a precisar con la entrevista clínica más algunos exámenes de laboratorio si esa persona tiene un cuadro depresivo, por decir, eminentemente cerebral, o es un cuadro depresivo secundario al uso de alguna sustancia o de un fármaco, o es secundario a otra enfermedad médica. O sea, si ustedes ven que en una entrevista clínica aparecen todos los síntomas de depresión, pero la persona tiene un hipotiroidismo, hay que pensar también que esa depresión puede ser secundaria al hipotiroidismo. Pueden coincidir también una persona que tiene un cáncer de páncreas. A veces la única forma de presentación de un cáncer de páncreas, sobre todo de cabeza de páncreas, es un severo cuadro depresivo, sobre todo en un hombre, por ejemplo, de 60 años. Tenemos la escala de Hamilton para depresión, donde ahí uno, acorde a una cantidad de puntos, uno hace el diagnóstico. La escala de depresión de Edimburgo, que la tenemos en todos los establecimientos de atención primaria y también en los servicios de maternidad, porque con esta escala de depresión se hace el diagnóstico de depresión en el embarazo y también en el puerperio. La escala de depresión de Montgomery y el inventario de depresión de Beck. Todas estas escalas están disponibles y ustedes las pueden revisar o se las pueden autoaplicar. Porque la presencia de sintomatología depresiva y la presencia de sintomatología ansiosa es muy frecuente en los estudiantes de medicina. Hay muchos estudiantes de medicina que cursan con síntomas depresivos porque la carrera es una carrera, por cierto, altamente estresante y por lo tanto hay que estar muy atentos a la aparición de estos síntomas en ustedes mismos y si ustedes los ven en sus compañeros, hay que dar labor de alerta o de alarma porque el cuadro depresivo, que además les va a complicar mucho para que ustedes sean exitosos en su estudio, también los puede llevar a tener ideación suicida y lo que es peor, a concretar el acto suicida y suicidarse definitivamente. Y además que una persona que está depresiva y está estudiando va a tener muchos problemas cognitivos y el rendimiento va a ser muy, muy malo y la calidad de vida va a ser muy mala. Ahora, los cuadros depresivos pueden cursar con ansiedad, ¿sí? Todos los mismos sintomatologías del episodio depresivo mayor, pero además van a haber síntomas ansiosos. ¿Se acuerdan los síntomas para ansiedad? Las personas pueden estar tensas, pueden estar irritables, pueden estar con sensación de miedo. Con características mixtas significa que están todos los elementos propios del cuadro depresivo, pero hay algún elemento dentro del mismo episodio depresivo, que hay episodios de elevación del estado del ánimo, que hay un aumento de la energía, que hay un aumento de la vitalidad, las personas pueden estar mucho más habladoras, pero se da paralelamente con los síntomas depresivos. Con características melancólicas, la depresión melancólica se caracteriza porque en esta hay mucha anedonia, hay mucha pérdida de interés en la vida, mucha pérdida de interés en las cosas, y hay también una importante desesperanza. Lo que más caracteriza a las depresiones melancólicas es la profunda desesperanza, en que nada va a cambiar. También las personas aparecen muy depresivas por las mañanas, y tienen mucho trastorno del sueño, se despiertan por lo menos 2 horas antes de lo que debieran despertarse. Y otra característica es que las personas depresivas, por muy depresivas que estén, si hacen algo que a ellas les gustaba mucho, estas personas, hagan lo que hagan, así se saquen el loto, van a estar depresivas. Si les gustaba y lo que más les alegraba en la vida era comer chocolate, pues ahora no quieren comer chocolate. O si les gustaba ir a los matrimonios, le invitan a un matrimonio, pero ya no quiere ir. Y no mejora su estado del ánimo. Versus otra depresión, que es la que sigue, que es con características atípicas,
en que las personas depresivas típicamente bajan de peso, típicamente tienen disminución del apetito, pero con características atípicas suelen tener elevación del apetito, suben de peso, tienen mucha somnolencia y además que si las invitan a una cosa que a ellas les gustaba, alguna actividad que a ellas les gustaba, están felices en la vida. Entonces las mamás dicen a veces, yo no entiendo, esta niñita está tan depresiva, pero resulta que la invitaron a un baile el fin de semana y fue feliz de la vida y lo pasó regio. Entonces ella, ergo, no tiene depresión. No, esa persona tiene una depresión, solo que tiene una depresión con características atípicas, para decir que frente a cosas que le gustan, ella logra motivarse. La depresión puede también cursar con psicosis, puede cursar con ideas delirantes y puede cursar con alucinaciones. Típicamente las alucinaciones son más bien de tipo auditivas o pueden ser sensoriales o somáticas, ¿sí? Y pueden ser las ideas psicóticas, estar como en franca congruencia con el estado del ánimo, en el sentido de tener ideas delirantes de ruina, de pobreza, de incompetencia, de culpa, o no ser congruente con el estado del ánimo. ¿Ya? Puede cursar también con este concepto que ustedes debieran haber visto si vieron esquizofrenia, con catatonía. Hay depresiones que cursan con catatonía, en que la persona está en verdadero estado de estupor. Hay una importante disminución de la actividad motora. Además, tienen un concepto que se llama catalepsia, ¿sí? En que ustedes le toman la mano, se la levantan y la persona va a quedar así. Una persona normal, si a mí alguien me sube la mano, yo inmediatamente la voy a bajar. Pero en este caso, que se la subo, se va a quedar ahí. Y además, si yo luego, flexibilidad seria, si yo se la muevo y la dejo ahí, ahí se va a quedar. ¿Ya? O adquieren posiciones que son antiálgicas, ¿sí? ¿No es cierto? Esta es una posición correcta, pero una posición antiálgica sería estar hacia adelante o estar hacia atrás, que son posiciones bastante incómodas. Las personas que con catatonía también están con mutismo, ¿vale? Es decir, no hablan nada de nada, por mucho que uno le pregunte, están mutistas, o están muy negativistas, que todo lo que uno le pide o le haga, no lo hace. Vaya, por favor, párese y abre la puerta, no lo hace. O respóndame tal cosa, lo responden a medio. También, otro especificador puede ser que se inicia en el puerperio. La depresión que aparece en el puerperio es un trastorno depresivo mayor como el que aparece en cualquier otra época de la vida, solo que aparece en el puerperio. ¿Sí? Un 10% de las mujeres puérperas tienen trastornos depresivos puerperales, que se llaman trastornos depresivos mayores, y como aparece en el puerperio, se llaman depresiones puerperales o depresión en el puerperio. Estas depresiones que aparecen en el puerperio pueden a veces darse con muchos síntomas obsesivos, y es bastante terrorífico, porque tienen idea obsesiva de dañar a la guagua, de abusar de la guagua, ver un cuchillo y pensar que se lo van a enterrar, ¿sí? Y yo he tenido pacientes con esos dos tipos de síntomas y es bastante dramático porque las personas, lo habitual es que esperen con bastante ansiedad sus bebés y no esperan que después en el puerperio las quieran dañar, las quieran matar, las quieran abusar. Y el otro también, los trastornos depresivos pueden ser con patrón estacional. Eso significa que los cuadros depresivos se presentan en el invierno. En el invierno. Todos los inviernos, la persona llega el invierno, hace un episodio depresivo. Como todos estos cuadros tienen una evolución espontánea y también puede haber una recuperación espontánea, ¿sí? Llega la primavera y las personas como renacen junto con las flores. Pero todos los inviernos se empiezan a deprimir. Y eso tiene bastante que ver con la disminución del fotoperíodo, porque en el invierno disminuye la cantidad de luz solar, ¿cierto? Las personas pasan más recluidas dentro de sus hogares y hay menos días de sol. Por lo tanto, ustedes saben que la luz solar pasa a través de la retina, va hasta donde tenemos nuestro centro del ánimo y regula neurotransmisión cerebral. Hay toda una teoría de luz solar y depresión.
Los trastornos depresivos debido a otra afección médica. ¿Qué otras enfermedades médicas pueden dar depresión? Y que nosotros tenemos que ser capaces de descartarla con la entrevista clínica, con la solicitud de los antecedentes que ellos traen o los exámenes que nosotros vamos a solicitar. El hipotiroidismo es muy frecuente, que dé con cuadros depresivos, el hipoparatiroidismo y el hiperparatiroidismo. En general, el hiperparatiroidismo también puede cursar con síntomas depresivos. Lo que sí, el hipertiroidismo más bien cursa con síntomas de ansiedad. El síndrome de Cushing, el síndrome de secreción inadecuada de hormona activirética, las demencias, muchas demencias parten con un cuadro depresivo y después se instala la demencia propiamente tal. De hecho, también hay que hacer diagnóstico diferencial entre un trastorno depresivo mayor y una demencia, porque hay cuadros que se llaman pseudodemencias depresivas, que los pacientes están tan severamente depresivos, con tal nivel de deterioro de sus funciones cognitivas, que parecen pacientes demenciados. Y uno los trata con antidepresivos y mejoran. Pero sin embargo, hay otros pacientes depresivos que después terminan siendo demencia. Entonces, siempre sospechar una persona en la tercera o cuarta etapa de la vida que nunca ha tenido ningún episodio depresivo, hace un episodio depresivo, ustedes piensen pseudodemencia depresiva o piensen en un importante predictor de demencia. Los accidentes vasculares encefálicos también dan muchos cuadros depresivos. Casi todos los pacientes que presentan accidentes vasculares encefálicos después se deprimen. La esclerosis múltiple, el Parkinson de regla cursa el Parkinson con cuadros depresivos, ¿sí? El Parkinson no solo cursa con cuadros depresivos, sino que también el Parkinson puede dar demencias, ¿sí? Hay demencia secundaria a Parkinson y cuadros depresivos del Parkinson. El déficit de magnesio, la pelagra, la anemia perniciosa, todas las mesenquimopatías, el lupus, las infecciones, la encefalitis, la influenza. ¿Le ha pasado a ustedes que las personas tienen un cuadro de influenza y después quedan depresivas, desvitalizadas? ¿Sí? Claro, hay una importante baja de defensa, hay una importante alteración de nuestro sistema inmunológico, y eso puede ser fuente de que nos puede llevar a una depresión, pero esa depresión es secundaria a la influenza. La sífilis, la tuberculosis, la hepatitis, las alteraciones cardiovasculares, las personas que tienen infarto o el miocardio de regla hacen después trastornos depresivos y hay que tratarlos. Las alteraciones metabólicas como la porfiria, los cánceres, siempre pensar que el paciente que está consultándole por un cuadro depresivo mayor puede ser que tengan un cáncer, ¿sí? Un feocomocitoma o un cáncer pancreático, un hombre joven que consulta por un cuadro depresivo, piensa en el cáncer de testículo. Entonces, hagan siempre el diagnóstico diferencial. No se queden solo con la idea de que es un trastorno depresivo mayor eminentemente cerebral, sino que puede ser un trastorno depresivo secundario a una enfermedad médica. También hay medicamentos que usados de manera crónica pueden dar cuadros depresivos. Dentro de estos medicamentos hay que tener mucho cuidado en los pacientes hipertensos que usan crónicamente propanolol, en la metildopa, la clonidina, los pacientes con Parkinson que toman levodopa, el uso crónico de corticosteroides, la vareniciclina, que es el medicamento que usamos para dejar de fumar, el uso de anticonceptivos en las mujeres. Piensen que si ustedes parten tomando anticonceptivos y empiezan con un cuadro depresivo, piensen en los anticonceptivos que están tomando, ¿ya? El uso crónico de benzodiazepina, de cualquier benzodiazepina, el uso crónico puede dar cuadros depresivos. Si ustedes empiezan a tratar un cuadro depresivo y resulta que el cuadro depresivo no mejora, siempre ahí también tienen que claramente sospechar. ¿Hay el uso de alguno de estos medicamentos o alguna de estas sustancias que está usando? ¿O acá tengo que descartar alguna otra enfermedad médica? El alcohol está muy asociado a los cuadros depresivos. El uso de anfetamina de manera crónica y la cocaína. ¿Por qué? Porque tanto en el uso de la anfetamina como en la cocaína, posterior al uso de la anfetamina y posterior al uso de la cocaína, cuando se está en consumo de cocaína y se está consumiendo anfetamina,
hay una tremenda liberación de neurotransmisores al espacio intersináptico. Las células casi quedan depletadas de aminas, y por lo tanto ahí aparece el cuadro depresivo. Suspensión de cocaína es cuadro depresivo seguro. Y hay que tratar entonces la adicción a cocaína o la privación a cocaína y el cuadro depresivo posterior. Ustedes tienen que sospechar, porque siempre que estamos frente a una depresión, que puede ser este trastorno depresivo mayor monopolar, vale decir, siempre depresión, 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 ustedes tienen que igual a veces sospechar si esa depresión puede estar dentro del contexto de una bipolaridad o del espectro bipolar. Y cuando nosotros tenemos que pensar que esa depresión que yo estoy viendo podría ser una depresión bipolar. Y es importante hacer el diagnóstico diferencial, porque la depresión bipolar no se trata con antidepresivos. La depresión bipolar se trata con estabilizantes del ánimo. Entonces, si ustedes tratan una depresión bipolar con un antidepresivo, lo que van a lograr es llevar a ese paciente a una hipomanía farmacológica. Entonces, ¿dónde sospechar? Si el paciente está con una depresión de libro, pero además dice que su abuela fue bipolar, que su mamá es bipolar, que tiene un tío bipolar, ustedes, por favor, piensen en que esa depresión puede ser bipolaridad. Porque una depresión, una enfermedad bipolar puede debutar con un cuadro depresivo. Y una persona puede tener un cuadro depresivo, otro cuadro depresivo, otro cuadro depresivo, y de repente hacer un episodio de hipomanía o hacer una manía. Y en ese momento uno cambia el diagnóstico y dice, era en realidad una depresión bipolar y este es un paciente bipolar. ¿Sí? Entonces, historia familiar de bipolaridad, siempre piensen que ese cuadro depresivo puede ser una enfermedad bipolar y ustedes tienen que considerar. Los cuadros depresivos de inicio precoz, los cuadros depresivos que parten muy precozmente en la vida, 8, 9, 10, 11 años, en la prepubertad y en la adolescencia. Sobre menos de 20 años, el cuadro de inicio precoz. Siempre piensen que pueden estar dentro, que puede ser una depresión bipolar. Cuando hay elementos psicóticos, y ya sea ideas delirantes o alucinaciones, también piensen que podría estar dentro de bipolaridad. También puede ser solo una depresión, un trastorno depresivo mayor monopolar, vale decir, puras depresiones, y puede ser entonces una depresión psicótica. Cuando ustedes dan un antidepresivo, porque creen que solo es una depresión monopolar, ¿sí? Y el paciente vira hacia hipomanía, ahí ustedes tienen que hacer el diagnóstico de bipolaridad. También hay que sospechar una depresión bipolar cuando se inicia en el posparto. Cada mujer que haga una depresión en el puerperio, piensen que también podría, no es necesariamente, también puede ser solo depresión unipolar, o un polo, solo depresión, depresión, depresión. Cuando cursa con mucho retardo psicomotor, y también tienen que pensar ustedes que si ustedes parten con un tratamiento a las dosis correctas, por los tiempos correctos, habiendo hecho 2 o 3 ensayos con distintos antidepresivos y la persona no se recupera, piensen que pueden estar frente a una depresión que puede ser una depresión bipolar. El tratamiento. Bueno, el tratamiento en el trastorno depresivo mayor tienen que partir por el polo de la psicoeducación, igual que los trastornos por ansiedad y igual que todas las enfermedades. No solo las enfermedades mentales, no solo las enfermedades propias de la psiquiatría. En todas las enfermedades hay que hacer psicoeducación, ¿ya? Entonces, decirle que lo que usted tiene es tal o cual diagnóstico, hacerle una hipótesis explicativa acorde del nivel intelectual o educacional de la persona, decirle que si tiene que tomar medicamentos, qué es lo que van a hacer en su cerebro y en su organismo los medicamentos, por cuánto tiempo los va a tomar, cómo va a evolucionar, cuál es el pronóstico. Eso es muy importante, ¿ya? El pilar en la psicoeducación, la farmacoterapia y la psicoterapia. Dentro de la psicoterapia
cualquier psicoterapia, desde la más simple psicoterapia de apoyo hasta la psicoterapia de orientación psicoanalítica. Se dice que más importante que la técnica de psicoterapia que yo voy a utilizar es lo que verdaderamente recupera y ayuda y mejora, es la calidad del vínculo terapéutico que yo voy a establecer a través de esa psicoterapia, ¿ya? Y por cierto, las intervenciones sociales, porque en todas las enfermedades hay aspectos sociales que hay que manejar, que hay que regular y que al no considerarlo pueden estar manteniendo o perpetuando una determinada cuadro depresivo. También hay otras formas de intervenir, ¿ya? Que no son farmacoterapias ni psicoterapias, ¿sí? Sino que tenemos la estimulación transcraneal superficial y profunda, ¿sí? Esto se supone que van a estimular, ¿sí? Las neuronas para que se eliminen neurotransmisores al espacio intersináptico. Y la terapia electroconvulsiva, que también está indicada, tiene la indicación precisa de terapia electroconvulsiva, aunque también está satanizada por algunos psiquiatras y por algunas corrientes, pero tiene una verdadera utilidad sobre todo en las depresiones catatónicas, en las depresiones melancólicas, en las depresiones refractarias a los tratamientos, ¿sí? Y que ustedes han descartado, por cierto, que no sea bipolaridad. Casi siempre 4 o 5 sesiones de electroshock puede hacer salir muy fácilmente a un paciente depresivo que tiene alto riesgo suicida. Sobre todo en el paciente depresivo, alto riesgo suicida, con un par de electroshock va a andar bastante bien, y a veces la terapia electroconvulsiva es mucho menos dañina que de repente todos los psicofármacos que nosotros podemos y los estabilizantes del ánimo que podemos usar. Bueno, pero hablar de terapia electroconvulsiva sería otra clase. La fototerapia, que se la mencioné, la importancia de la luz, ¿sí? Y hay entonces, en las mañanas, uno pone un foco de luz, ¿sí? Con una determinada cantidad de lux, que habitualmente son 10.000 a 20.000, se pone directamente, con los ojos cerrados, por cierto, hacia el cerebro durante más o menos media hora, y eso repetido varios días, mejora bastante el ánimo. De hecho, en los países nórdicos, escandinavos, donde hay muy pocas horas de sol, en las estaciones del metro o en las estaciones de los autobuses, hay focos de luminoterapia, ¿sí? Donde las personas van y se ponen ahí y reciben la luz que simula, ¿no es cierto?, la luz solar, y con eso se mejora el ánimo o evita caerse en depresiones. También en los países nórdicos, por lo mismo, hay muchas tasas muy altas de suicidio. La fase del tratamiento, tenemos una fase aguda, que es de 8 a 12 semanas, porque los antidepresivos no actúan nunca antes de las 8 a 12 semanas, entonces hay una fase aguda que dura más o menos ese tiempo. Por lo tanto, los tiempos son lentos, nadie se va a mejorar en una semana ni en 2 con un antidepresivo, hay que esperar la efectividad y el tiempo, y lo que uno espera en esa fase aguda, que remitan todos los síntomas, porque el objetivo es que remitan realmente todos los síntomas y que exista la mejoría funcional. No solo esté libre de todos los síntomas, sino que además esté trabajando, estudiando, relacionándome bien socialmente. Porque si no, puedo estar con todos los síntomas, pero sin síntomas, pero estar discapacitada para trabajar, para estudiar. Y después de eso viene una fase de mantención, que nosotros la consideramos más o menos que puede durar nuestra fase de mantención. Una vez que han remitido todos los síntomas y la mejoría funcional, ahí parte la fase de mantención, y que dura más o menos, en realidad lo ideal es 12 meses. ¿Y qué es lo que uno espera ahí? Mantener que la persona siga sin los síntomas y con su mejoría funcional, y para que no existan recaídas. Por lo tanto, el tratamiento lo mantenemos en la fase aguda, se recupera la persona de todos los síntomas, hay mejoría funcional, pero lo mantenemos por lo menos durante un año más después de la mejoría para evitar recaídas.
que se pueden dar en la fase de mantención. Aquí este es un cuadro que parece complejo, pero no lo es tanto. Ustedes son la fase del tratamiento, aquí hay una línea de tiempo, aquí está la normalidad. En este momento aquí en la fase aguda, en esta fase aguda de 6 a 12 semanas, que son lo que más o menos se demoran en hacer efecto los antidepresivos, ¿ya? Partimos dando el antidepresivo y al poquito andar aquí vamos a tener una respuesta terapéutica, que es la remisión de los síntomas. No es la remisión, es la mejoría de los síntomas, pero no están totalmente todos los síntomas recuperados ni muy bien recuperados. Hay menos síntomas, pero igual hay síntomas, pero que no están tan severos. Entonces ahí decimos, hay una respuesta terapéutica. Y hablamos de remisión cuando llevamos al paciente a su total normalidad. Y eso puede ocurrir más o menos a las 12 semanas de que estamos usando. Y después pasamos a la fase de continuación, que puede durar más o menos 4 o 9 meses, y si ahí la sumamos, vamos al año, que es la dosis de mantención. ¿Cuándo puede haber recaídas? Las recaídas pueden suceder en la fase de mantención, ¿ya? Las fases de recurrencia son posterior, cuando nosotros ya hemos logrado y hemos dado de alta al paciente, ¿sí? Y eso es más allá de los 2 años. ¿Cuáles son conceptos que ustedes tienen que saber de manera importante? ¿Cuándo hay respuesta? Cuando hay una disminución del 50% de los síntomas. Ahí decimos nosotros, hay respuesta clínica, cuando por lo menos el 50% ha disminuido. Remisión, cuando hay 2 meses libres de síntomas. Recaída, cuando aparecen síntomas en el periodo de remisión, pero antes que el paciente se recupere completamente y nosotros lo hemos dado de alta, ¿ya? Recurrencia, cuando hay un nuevo episodio de trastorno depresivo mayor, cuyo inicio ocurre después de la completa recuperación del episodio depresivo anterior, ¿ya? Y episodios depresivos recurrentes, cuando hay 2 episodios depresivos en años consecutivos o 3 episodios en años alternos. La depresión existe la depresión con una fase, un episodio único, pero la depresión también puede ser trastorno mayor recurrente, cuando hay 2 o 3 episodios depresivos, 2 en años consecutivos o 3 en años alternos. Un primer episodio depresivo, seguro que tiene usted un 50% de probabilidades de tener un nuevo episodio depresivo. Si usted tiene 2 episodios depresivos, tiene un 70% de presentar un nuevo episodio. Si ya lleva el tercer episodio depresivo, o sea, la posibilidad que usted tenga otro más, un cuarto, va a ser de un 90%. O sea, ya ahí usted mejor, nosotros tratamos a esta persona de manera crónica, hasta el fin de los tiempos. La generalidad del tratamiento farmacológico, esta triada, que a veces puede ser una triada muy virtuosa, médico, paciente, fármaco, pero también puede ser una triada que no sea tan virtuosa. Depende cómo esto se vaya dando, ¿no es cierto? Es importante para el éxito del tratamiento farmacológico que el médico esté bien preparado con sus conocimientos, que sea capaz de transmitir adecuadamente la información al paciente, si el médico da seguridad al paciente de que lo que está dando es lo adecuado, es lo correcto, y el fármaco que va a hacerle muchas cosas al paciente, ¿no es cierto? No es lo mismo, le decía yo, quien indica el tratamiento. Si el médico que le indica el tratamiento, que le indica el fármaco, es un médico que a usted le da seguridad y confianza, con altas probabilidades el paciente se lo va a tomar tranquilo, va a adherir al tratamiento y va incluso a tener un efecto placebo por el solo hecho que se le dio a este médico que es tan exitoso, y va a haber una importante recuperación, ¿ya? Bueno, el fármaco le hace varias cosas, ¿no es cierto?, al paciente. Modifica, va a actuar realmente en el cerebro de ese paciente, modificando neurotransmisión cerebral. La generalidad del tratamiento farmacológico, hay que hacer el diagnóstico lo más preciso, y el diagnóstico hay que irlo revisando con el tiempo, porque ustedes pueden hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, pero después puede ser una enfermedad bipolar, o puede aparecer síntomas de ansiedad, o síntomas atípicos, o melancolía.
que la farmacoterapia por sí sola no es suficiente para que las personas se recuperen. Tienen que siempre adicionar psicoeducación, farmacoterapia, psicoterapia. Que el objetivo del tratamiento es la remisión de los síntomas, no solo su recuperación. Hay que quitar todos los síntomas, todos. Si quedan síntomas, no está bien indicado el tratamiento, o hay dosis insuficiente, o hay que cambiar. Y que en general hay que usar fármacos, no en las depresiones leves, porque habitualmente andan bastante bien con psicoterapia, solo lo tienen que hacer en los moderados y graves. Considerar que todos los antidepresivos en general tienen la misma efectividad, no es que haya uno mejor que otro. Difieren en sus mecanismos de acción y tienen diferentes perfiles de efectos colaterales. Que todos los antidepresivos son mucho más eficaces que el placebo. Y que no es tan así que un antidepresivo serotoninérgico, inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, sea mejor o peor que el dual, o que el dual, que actúa sobre dos neurotransmisores, sea mejor que el que actúa solo uno, por sobre uno. La mirtazapina más o menos tiene un efecto muy parecido a los tricíclicos, que cuando la respuesta es anterior a los 14 días, mientras más precoz es la respuesta, en el sentido de empezar con la mejoría de los síntomas, ustedes tienen mayor probabilidad de remisión. Un medicamento que a los 14 días no ha hecho nada, no ha tenido ni una mínima mejoría en algo, con altas probabilidades no van a andar muy bien con ese fármaco. Siempre hay que iniciar el tratamiento en atención primaria, y ustedes con inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. ¿Ya? Nunca partir con tricíclicos. De hecho, los tricíclicos hoy día tienen muy poco uso porque tienen muchos efectos colaterales y son muy tóxicos en alta dosis, y los pacientes se pueden suicidar con una dosis de tricíclico por todas las alteraciones cardiovasculares que tienen. Y siempre debe utilizarse el que ha mostrado efectividad en tratamientos previos. Si el paciente antes se mejoró con mirtazapina, le da mirtazapina ahora. Si el paciente se mejoró antes con venlafaxina, le da venlafaxina. No tiene para qué usted ponerse creativo y usar otra cosa. Y cuando ha habido un antidepresivo que ha andado bien en un familiar, se ha andado bien con ese familiar en la vortioxetina, a su paciente dele vortioxetina. Si tiene un familiar depresivo que anduvo bien con el citalopram, usted dele a su paciente el citalopram. Vea, haga la prueba con ese fármaco primero. Siempre hay que explicar los efectos colaterales, porque los pacientes, si tienen efectos colaterales, no se van a enamorar de su fármaco, lo van a abandonar precozmente, no lo van a tomar. Hay que explicarles qué efectos colaterales y cuándo los efectos colaterales pueden ser tan severos que en realidad hay indicación de suspensión del tratamiento. Que el tratamiento profiláctico, si nosotros damos un tratamiento profiláctico, reduce el número e intensidad de las recurrencias. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros podemos hacer un tratamiento profiláctico en pacientes que han tenido 2 o 3 episodios depresivos, o en mamás que han tenido depresiones puerperales, nosotros podemos hacer tratamientos profilácticos. Y siempre, 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 siempre evaluar el riesgo suicida. No se le puede a ustedes pasar una ideación suicida. Porque nosotros tenemos además una responsabilidad si nosotros no diagnosticamos y no precisamos el riesgo suicida y no lo valoramos. Me pasé para la otra. La importancia de la alianza terapéutica que yo se los mencioné, muy importante el vínculo. Evaluar siempre de manera continua al paciente hasta egresarlo. Es muy importante que se regularice muy bien el ciclo vigilio-sueño. Siempre hay que considerar el costo de los fármacos, porque hay fármacos que son muy caros y todos ustedes van a arruinar a alguien, y si el paciente no tiene recursos, casi una maldad dar un medicamento que vale 100.000 pesos a una persona que gana 400, 500.000 pesos, no lo va a poder sustentar, no lo va a poder financiar. Que también el fármaco esté disponible, y también a veces los pacientes depresivos pueden tener determinadas preferencias por determinados fármacos. Siempre hay que evaluar la presencia de las comorbilidades, ¿cierto?, de otras enfermedades y el uso de otros fármacos. Y tener siempre presente la etapa del ciclo vital en que estamos, si son adolescentes, si están en el embarazo, la lactancia, o es un adulto mayor. Siempre pensar que hay un alto porcentaje de mujeres que también se deprimen y tienen altas patologías de salud mental en el embarazo. Siempre evaluar el riesgo-beneficio de usar un antidepresivo, porque a veces el riesgo de no tratar es mayor, por lo tanto eso hay que tratar.
Y a veces el beneficio que puede dar el uso de un antidepresivo no es tanto, por lo tanto, más valdría no darlo. No indicarlo como norma general, a no ser que el paciente esté con alto riesgo suicida en el primer trimestre del embarazo. Primer trimestre del embarazo, lo ideal no es usar nada. Y si lo van a usar, tienen que usar aquellos que no estén contraindicados en el embarazo, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede indicar en el embarazo en general? Y si es necesario, en el primer trimestre del embarazo, un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Lo que no tienen que usar, sí, dentro de los serotoninérgicos, es la paroxetina, ¿ya? Tienen que tener consentimiento informado para usarlo en el embarazo, de la paciente, del papá del bebé también, y siempre considerar el riesgo de tratar y el riesgo de no tratar. ¿Cuál es el riesgo? Aquí tenemos estos dos adultos mayores, también hay que tener mucha consideración en los adultos, pensar en las comorbilidades que tienen los adultos mayores, la polifarmacia, la mayoría de los pacientes tienen 3, 4, 10 fármacos en promedio, muchos de los cuales si ustedes empiezan a limpiar, el paciente puede empezar a mejorar. Pensar que puede haber una demencia que se esté presentando como depresión o una depresión que lo va a llevar que puede ser diferenciada con la demencia. Que la depresión siempre en la tercera edad puede ser un importante predictor de demencia. ¿Sí? Una paciente que hace una depresión a los 65 años, un 40% de probabilidad que dentro de los 3 años siguientes va a ser una demencia. Y que la depresión no tratada o insuficientemente tratada es un riesgo para el desarrollo de Alzheimer. Es importante esto, ¿no? No da lo mismo tratar que no tratar una depresión. Hay una obligación moral de tratar los cuadros depresivos. No se la voy a mostrar, pero aquí hay una neurona donde está eliminando neurotransmisores al espacio intersináptico y el efecto de los antidepresivos mayoritarios que inhiben la recaptura de serotonina, en este caso, esta es una neurona serotoninérgica. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina es un gran grupo de antidepresivos, está fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxamina. Hay otros que inhiben la recaptura de serotonina y noradrenalina, venlafaxina, duloxetina, milnacipran, desvenlafaxina. Hay inhibidores de la recaptura de noradrenalina y de dopamina. Hay antagonistas de receptores alfa-2 presinápticos, 5-hidroxihistamina 2, 5-hidroxihistamina 3, como lo es la mirtazapina. Hay agonistas de la melatonina y de la 5-hidroxihistamina 2, que es la agomelatina. De moda los multimodales, que actúan en varias partes del cerebro y en varios tipos de funciones, la vortioxetina. Y aquí están los tricíclicos que les recomiendo que ustedes no los usen en atención primaria, tienen muchos efectos colaterales. Aquí están las dosis iniciales con las cuales partir, las dosis objetivos y las dosis máximas de cada antidepresivo. Siempre partir con la mitad de la dosis inicial. Fluoxetina partan con 10, paroxetina partan con 10. Por 7 días después lo suben a 20. Y tienen que llegar a la dosis máxima y por los tiempos correctos. Aquí están los efectos adversos de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que ustedes los pueden revisar. Hay muchos efectos adversos que hay que explicarlos, fundamentalmente gastrointestinales, náuseas, diarrea. Altera mucho la sexualidad, esta es una importante causa de disminución de los medicamentos. El temblor, pueden estar ansiosos, sudorosos. Variaciones en el peso que le importa mucho a nuestros pacientes, siempre preguntan, ¿este medicamento me hace subir de peso? Ustedes tienen que saberlo porque el paciente va a ir y lo va a revisar en Google y después ustedes los pueden sorprender con los conocimientos que ellos traen. Tienen que considerar que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son las primeras elecciones de atención primaria, que son seguros de usar en cardiópatas y en los ancianos, por lo siempre dar escitalopram, citalopram, fluoxetina, sertralina, en los síndromes hepáticos, en los síndromes de secreción inadecuada de hormona antidiurética, pensar en síndrome de discontinuación, que no pueden ustedes llegar y suspender un antidepresivo porque hay síntomas que se llaman de descontinuación, ¿sí? Que pues, todos los IRS pueden generar una secreción inadecuada de hormona antidiurética.
que los antidepresivos, que son los IRS, producen ese síndrome apático, que la persona como que están plana en sus emociones, como que nada le llama la atención. Hay que tener cuidado con la aparición del síndrome apático y el uso de los antidepresivos. El síndrome serotoninérgico es un cuadro muy severo. Cuando hay una hiperfunción serotoninérgica en el cerebro, es una emergencia médica el síndrome serotoninérgico, y siempre tienen que considerar el riesgo de suicidio, porque se dice que hay algunos antidepresivos que pueden incluso elevar el riesgo de suicidio. Cuando ustedes suspenden, no se puede hacer nunca una suspensión abrupta de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Siempre tienen que hacerlo de manera gradual, bajar a la mitad de la dosis, un cuarto, mantenerlo por 2 o 3 semanas, si no van a aparecer todos estos síntomas. Ha avanzado harto la hora, así que me voy a apurar un poco, pero ustedes acá lo pueden ver cuáles son todas las molestias. Aquí están las dosis de los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, la dosis mínima o la dosis inicial, la dosis a la que tienen que llegar, y a la dosis máxima que ustedes pueden llegar. Porque para que uno considere que un antidepresivo es inefectivo, tienen que haber llegado a la dosis máxima, haber usado dosis correcta y también por los tiempos correctos. No menos de 12 semanas y a las dosis máximas. Aquí están los efectos que puede producir venlafaxina, efectos secundarios, muchas molestias gastrointestinales, produce altas disfunciones sexuales, tiene mucho riesgo el síndrome serotoninérgico y no hay que usarlo en los pacientes hipertensos que no estén bien controlados. La duloxetina, que también se usa bastante, la duloxetina en los trastornos por ansiedad, puede provocar náuseas, cefalea, disminución del apetito, sequedad de boca. La duloxetina es un medicamento que usamos bastante en los dolores neuropáticos, también se usa bastante en la fibromialgia y mucho en los trastornos generalizados de ansiedad. Aquí están otros antidepresivos como el bupropión, la reboxetina, la mirtazapina, la gomelatina, la vortioxetina, dosis iniciales, las dosis objetivo, que a la que tenemos que llegar, y esa ya la dosis máxima cuando vemos que el paciente no se lo recupera. A veces no podemos llegar a la dosis máxima porque los pacientes no toleran, pero por lo menos tenemos que llegar a la dosis objetivo. Si un paciente que ustedes le están dando 150 de bupropión por 4 o 6 semanas, 8 semanas y no se le recupera, es porque ustedes no han dado la dosis objetivo. La mirtazapina, que hace aumentar harto de peso, ¿sí? Se da mucho también, por eso hay que darlo en la noche, tiene muchos efectos anticolinérgicos, pero es muy usada la mirtazapina en las pacientes de tercera a cuarta edad. Pero hay que tener mucho cuidado con los efectos cardiológicos, ¿sí? La hipotensión ortostática, los mareos, los pacientes se pueden caer y fracturar. La gomelatina, aquí está el bupropión, que también lo usamos como antitabáquico, pero que está contraindicado en las personas que tienen trastorno alimentario, tiene riesgo de convulsiones, por lo tanto no dar en personas epilépticas ni personas alcohólicas. Los antidepresivos tricíclicos, que tienen muchos efectos cardiovasculares y que son muy tóxicos, mejor no, conózcanlo nomás, pero no lo... Amitriptilina, imipramina y clomipramina es lo que se dispone en el país. Y los efectos de los tricíclicos sobre la sexualidad, la hipertensión arterial, el aumento de peso, la sudoración, las crisis convulsivas que pueden generar, todos los efectos cardiovasculares, los efectos anticolinérgicos, boca seca, visión borrosa, constipación. Entonces, la muerte en sobredosis, hay que tener mucho cuidado, jamás dar un tricíclico en un paciente que tiene riesgo suicida, porque se puede tomar los medicamentos y va a terminar muerto. La depresión refractaria a tratamiento no se los voy a pasar, pero aquí está descrita si ustedes lo quieren revisar, porque en realidad una depresión refractaria a tratamiento ustedes tienen que derivarla al psiquiatra. También nosotros cuando tenemos una depresión refractaria hacemos determinadas acciones que también son propias de la especialidad, pero ya que yo se las puse solo para que tengan ustedes un conocimiento general. ¿Cuándo tienen que derivar ustedes a un especialista? Cuando hay una depresión psicótica, cuando hay una depresión bipolar, cuando hay una depresión asociada a otras enfermedades psiquiátricas, una depresión, una esquizofrenia, una depresión en un paciente con un trastorno por ansiedad, en personas que tienen abuso concomitante de drogas,
una depresión que resiste tratamiento y tienen que derivar al especialista a la persona que tiene ideación suicida o un intento suicida reciente o alto riesgo suicida. Hay escalas que se puede valorar el riesgo suicida. Miren, y esto ya concluyendo esta clase, la enfermedad depresiva provoca neurodegeneración, que puede culminar en apoptosis de grupos neuronales y en atrofia de la corteza. Por lo tanto, nos da lo mismo tratar que no tratar. Un cuadro depresivo no tratado, insuficientemente tratado, va a generar daño neuronal y va a generar deterioro neurocognitivo, y las personas van a quedar como demenciadas. Pero por otra parte, también hay que evitar la patologización de los problemas de la vida, entender que no cualquier baja del estado del ánimo va a significar que es una depresión. De repente se utiliza el término depresión con bastante liviandad también, y dicen estoy depresivo, cuando en realidad lo que están es bajoneados porque tuvieron un problema, pelearon con la polola. Entonces los problemas inherentes a la vida y el agobio o la ansiedad o la angustia que no pueden generar no significa necesariamente que tengamos que transformarlo en patología y diagnosticarlo como patología. Bueno, sé que ha sido, al igual que el trastorno por ansiedad, una clase algo extensa. Los organizadores de esta clase nos han dicho que tengamos que ser breves, pero la verdad es que cuesta mucho ser breve, porque es un tema muy importante, es un tema que también es muy prevalente, que ustedes sí o sí hagan la especialidad que hagan, se van a encontrar con pacientes que van a cursar con cuadros depresivos y que ustedes tienen que saber por lo menos diagnosticarlos, tratarlos, o si no, derivarlos, ¿ya? Bueno, espero que tengan mucho éxito en su estudio y que dentro de 2 años más podamos encontrarnos en alguna parte de Aconcagua y ya los pueda saludar como colegas. Buenas tardes, que estén muy bien.